Bienvenida a este espacio en el que cada semana exploraremos la conexión entre los diferentes pilares del estilo de vida y tu fertilidad. Soy Carmen Martín, nutricionista integrativa, experta en fertilidad y creadora de Nutre tu Fertilidad. Prepárate para aprender, inspirarte y empoderarte en cada episodio. Comencemos juntas este bonito viaje. Bienvenida a un nuevo episodio de Nutre tu Fertilidad, el espacio donde hablamos de salud hormonal, nutrición y todo aquello que impacta en tu capacidad de crear vida. Hoy vamos a hablar de una parte del cuerpo que normalmente no se asocia con la fertilidad, pero que puede marcar mucho la diferencia entre un cuerpo inflamado y uno fértil, y es ese punto de nuestro cuerpo llamado boca. Y aquí te dejo un poco una pregunta antes de entrar con la super invitada que tengo hoy, y es que ¿sabías que la salud de tus encías, de tu saliva o incluso de tu aliento puede decir mucho sobre cómo será tu digestión, tus hormonas e incluso tu sistema inmune? Piénsalo porque a lo largo del episodio, de toda esta entrevista que voy a estar con Marta, vamos a ir resolviendo y vas a por lo menos saber al final qué relación hay entre la boca, sistema digestivo también, cómo pertenece a ese sistema digestivo, y tu fertilidad. Así que aquí estoy con Marta Conesa. Bienvenida, Marta. ¿Qué tal estás? Hola, gracias. Gracias por invitarme al podcast. Estoy muy contenta de estar aquí y bueno, también de participar en el programa de Nutre tu Fertilidad y acompañar pues en esta edición a las chicas. Muy bien, bueno, ya sabes que para mí es un placer teneros siempre por aquí en el episodio, o sea, en el podcast, en los directos, en el programa, que en este caso, bueno, presento un poquito a Marta porque ella está aquí sobre todo porque pertenece al equipo de Nutre tu Fertilidad, es una de las profesionales con las que trabajamos y una de las que acompaña, al igual que yo y el resto del equipo, a las mujeres que cada varios meses entran a las ediciones del programa de Nutre tu Fertilidad. Y bueno, ella es nutricionista y también es psiconeuroinmunóloga. Y precisamente este enfoque que vamos a darle a esta parte del cuerpo del que queremos hablar, de la que queremos hablar, que es la boca, va a ir mucho desde ahí, desde esa psiconeuroinmunología. Así que bueno, Marta, si te parece, vamos a entrar en materia, ¿vale? Y vamos a Genial. empezar un poco bueno, hemos decidido hablar de esto precisamente por eso, ¿no? Porque es como una parte que se olvida, que como está muy lejos de nuestro sistema reproductor, tanto el femenino como el masculino, y que es muy cuesta, ¿no? Como crear esa conciencia de la relación que tiene porque está muy lejos uno del otro. Pero precisamente el abordaje integrativo defiende esto, ¿no? Que al final todas las partes del cuerpo están interconectadas y que por muy lejos que estén, si en un punto está fallando, puede estar fallando en otra parte. Entonces, hay muchos estudios y mucha evidencia científica y mucha conexión entre la salud oral y la fertilidad, y es por eso que hemos decidido dedicarle un episodio del podcast a este tema y vamos a ir viendo muchas cositas para que tengas esa información, sepas también detectar si tú tienes que mejorar esa parte y por lo tanto que te pongas mano a la obra por ahí, ¿no? Por ese lado, para que puedas recuperar y mejorar tu fertilidad. Así que bueno, basando en esta visión desde la PNI, ¿no? Desde la psiconeuroinmunología, vamos a ir mirando, Marta, por qué miramos la boca, ¿no? Cuando hablamos de fertilidad y como parte clave en este también sistema digestivo inmunitario que se relaciona con la fertilidad. Así que, si te parece, vamos a empezar por ahí. O sea, ¿cómo explicarías tú para que ellas entiendan, ¿no? Cómo nace en la boca un montón de cositas, ¿no? Cómo se relaciona, mejor dicho, con los diferentes sistemas para que ellas entiendan qué relación hay con la fertilidad. Genial. Pues como tú compartes, el abordaje integrativo tiene en cuenta pues todo. Y desde esta visión, pues aunque la fertilidad, ¿no? nos conecta o sea, con el eje gonadal, en realidad debemos tener en cuenta toda la salud y todo el cuerpo, porque si hay algo que está desajustado, pues puede interferir directamente en la fertilidad. En este caso,
el tubo digestivo, ¿vale? Se inicia en la boca, aquí es donde empieza el proceso digestivo. Entonces, una inflamación en la boca o en cualquier otra parte del sistema digestivo puede interferir directamente bueno, en la fertilidad. Y qué es lo que conecta, ¿no? con el eje gonadal? Pues aquí en el tubo digestivo hay una capa de mucosa que recubre pues, desde la boca y todo el tubo digestivo hasta el ano. Y esta capa de mucosa también conecta con el endometrio. Y esta conexión además también está con la microbiota. O sea, tenemos microbiota, quizás la más conocida es la intestinal, pero en realidad hay microbiota en otras zonas del cuerpo, como es la microbiota oral, como comentaba, en el intestino, también tenemos en el estómago, por ejemplo, el Helicobacter pylori que bueno, puede ser más conocido, pues forma parte de la microbiota en el estómago. Em, y aparte de todas las microbiotas, ¿no? Que constituyen el tubo digestivo, tenemos la de la vagina, la del endometrio. Todas ellas se pueden comprobar a través de un test de microbiota, que hay laboratorios que nos permiten pues, hacer una foto de cómo es esta población de microorganismos y ver si hay pues, una disbiosis, una alteración em, para poder pues, intervenir de forma más individualizada. Y bueno, es lo que os comentaba, que al final esta capa de mucosa y estas microbiotas pues están conectadas y por lo tanto algo que sucede o se acontece en la boca puede afectar en otro punto, como podría ser pues vagina y endometrio. Genial. Ahora que has sacado el tema de microbiota, Marta, que como tú dices, ¿no? Que hay microbiota en diferentes partes del cuerpo y hoy vamos a hablar más de la microbiota de esos bichitos que habitan en nuestra boca. ¿Cómo podemos explicarle a ellas que nos están escuchando cómo se relaciona? Es decir, cómo la microbiota oral, si está en desequilibrio, que vamos a hablar también de esto, ¿no? ¿Cómo sé que está en desequilibrio o lo que se llama disbiosis, ¿no? ¿Qué Mm, significa esto? ¿Qué pasa en la microbiota para que consideremos que está en disbiosis? Y cómo una disbiosis oral puede traslocarse a una disbiosis en otro punto del sistema digestivo e incluso vaginal, para que ellas entiendan cómo está conectado. Que al final, bueno, voy a adelantar algo y vamos a recordarle a las chicas que nos están escuchando que mm, el orificio del aparato urinario y del aparato reproductor, es decir, la vagina y el ano, están muy pegaditos, están colindando. exacto. Entonces, ahí ya estamos dando como una pista de cómo podemos traslocar bacterias desde el tubo digestivo hacia la vía vaginal, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo cómo se va traslocando esas bacterias, ¿no? Y qué significa esto de la disbiosis en la microbiota oral. Vale, cuando hablamos de disbiosis, a lo que, a lo que se refiere es que hay un desequilibrio, ¿vale? Hay un desequilibrio en la población de microorganismos que habitan en cada zona, ¿vale? En este caso, pues la microbiota oral, las principales bacterias son Lactobacillus, Staphylococcus y Streptococcus. Em, Aunque los microorganismos más conocidos son las bacterias, ¿vale? Y en este caso en la boca hay principalmente bacterias. En otras zonas del cuerpo, además de bacterias, como por ejemplo en el intestino, hay arqueas, hongos, parásitos, ¿vale? También podemos, por ejemplo, localizar en la boca, ¿vale? Una candidiasis, o sea, también podría haber una infección por hongo. Em, pero sí que tanto en la parte oral como en vagina, también en intestino, pero en vagina y en endometrio, coincide sobre todo que hay principalmente lactobacilos. Entonces, esta población, ¿vale? Si, por ejemplo, aquí en la zona oral, pues ya no tenemos suficientes lactobacilos, lo que se está afectando es como una barrera de defensa, porque sí que
El lactobacillus, una bacteria que se encarga de regular estructuras que forman parte del sistema inmune, o sea, tiene una función de inmunorregulación. Eh, si yo aquí tengo una falta de lactobacilos, quiere decir que esta barrera defensiva, ¿vale? No está bien y por lo tanto hay más riesgo de que patógenos oportunistas pues lleguen, ¿no? y generen una infección, ¿vale? Igual que afecta la microbiota, ¿vale? Luego seguramente vamos a hablar de ello, pero también afecta el pH, ¿vale? También es algo que nos ayuda a regular. Entonces, aunque la boca no, o sea, esté lejos, ¿no? del endometrio, la vagina, en realidad sí que si aquí hay una inflamación, lo que hago es generar una activación del sistema inmune y por lo tanto este sistema inmune está en estado de alerta y esto repercute pues, negativamente en lo que sería la fertilidad y incluso pues la reproducción. Genial. Am, Sí, te iba a comentar, porque me acaba de venir ahora también a la cabeza, y esto hay que también contarlo, porque dentro de la salud oral y de los cuidados que tengamos, que ahora vamos a hablar más al final del episodio de esta parte más práctica, de qué hacer, de qué no hacer, ¿no? Para que ellas también lo tengan claro, hay aspectos que también pueden alterar la microbiota oral más allá de cómo nos cuidemos con lo que conocemos de cepillado, colutorios, etcétera. Y es que precisamente, claro, cuando estamos buscando embarazo, aunque esto, o sea, sexo hay que tener siempre, o sea, esto es así, ¿no? Pero ¿cuántas parejas, como es normal, tienen sexo oral? Y cómo el sexo oral también puede alterar nuestra microbiota. Entonces, cuando han nombrado lo de la cándida, que es como un, bueno, es un hongo oportunista que no es tan común que esté en la boca, pero que que puede aparecer en la boca y una de las maneras que puede aparecer es también a través del sexo oral. Entonces, esto hay que nombrarlo porque pensamos que eso no influye, pero influye muchísimo. Compartimos microbiota con nuestra pareja claro, y dependiendo de cómo esté él también, a nivel oral y a nivel genital, va también a interferir. claro, afectarnos a nosotras. Entonces, ojo con esto, porque no hemos encontrado y seguimos encontrando, ¿no? casos en el programa que a lo mejor hay mujeres que están teniendo, como yo lo estoy haciendo todo, ¿no? Me estoy tomando los probióticos, estoy cuidando las mucosas, tal, 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 pero vuelvo a recaer. Vigila a tu pareja, o sea, vigila en el sentido Claro, de que él se haga prueba y que él también se tome el tratamiento. Entonces, quería como un poco sacar esto para que se incluyera también y se tuviera en cuenta de como factor que también puede alterar nuestra microbiota. Entonces, ha quedado muy claro, ¿no? esa relación y sobre todo, ¿no? que a través de cómo se inflama, como tú dices, se hiperreactiva o está en alerta más el sistema inmune, obviamente esto afecta a la fertilidad. Hay como diferentes vías a través de las cuales puede afectar. Una de ellas es esta. Y has hablado de inflamación. Vamos a ampliar un poquito más esta parte, ¿vale? O sea, ¿cómo influye la inflamación en la boca? ¿De dónde puede, cómo puede surgir una inflamación en la boca? Vamos a poner ejemplos para que la gente entienda, ¿no? De disfunciones o patologías y cómo esto puede acabar también provocando una inflamación a nivel sistémica, como hemos dicho, que acaba en otro punto del cuerpo o en más puntos, y que esto a su vez está afectando a la fertilidad. claro, cuando hablamos de inflamación quizás se asocia siempre, ¿no? a algo malo, pero en realidad la inflamación de forma puntual sí que es un mecanismo, ¿vale? que ayuda a activar el sistema inmune. El problema está en que cuando esta activación es permanente, ¿no? Cuando hay una inflamación persistente, entonces, claro, aquí tenemos un sistema inmune que está pendiente, ¿no? que está en estado de alerta. Es como si tuviéramos como el radar siempre encendido. Esto gasta muchísima energía. Y, y bueno, al final pues tiene una connotación, en este caso sí que negativa, ¿vale? En el caso de la boca, una inflamación que puede generar problemas es la inflamación de las encías.
que es lo que se denomina la periodontitis, ¿vale? Ujú, La periodontitis es una inflamación del tejido que da soporte al diente y que es causada por bacterias que se agrupan en biofilms, ¿vale? Cuando hablamos de biofilms son unidades de bacterias que entonces, bueno, se agrupan y se vuelven también más resistentes. Entonces, en este caso, pues se agruparían estos biofilms sobre los dientes, generan una inflamación local que incluso puede generar pues la pérdida, o sea, puede acabar afectando al hueso y genera pues un estado de inflamación que sí que es local, pero puede llegar a ser sistémico, ¿no? De lo que hablábamos ujú, de que al final, no, aunque quizás la medicina convencional nos ha segmentado, ¿no? Yo tengo un problema en la boca, ¿no? Y voy al dentista, em, pero claro, este problema de la boca puede estar generando otro problema en otra parte del cuerpo. Y aquí es donde vemos, ¿no? Esta visión más integrativa. En este caso, ¿no? Si yo tengo un problema, o sea, una gingivitis, pues lo que podría dar es un parto prematuro. O sea, sí que hay una relación con gingivitis y parto prematuro. Y ujú. bueno, es importante pues intervenir para que esta inflamación no progrese y bueno, si podemos resolverlo, porque sí que si no se resuelve, pues es cuando genera un más afectación y puede, pues eso que, o sea, que veríamos como esta encía retractiva, ¿no? Y, y por lo tanto tiene una afectación mayor con el paso del tiempo si no se actúa. Eso, incluso al revés, es decir, tú dices, va la gente, ¿no? Al dentista porque tengo inflamación en la boca o la encía y me van a decir que tengo, ¿no? Por ejemplo, periodontitis y no lo relacionamos con otra cosa de dónde puede venir, pero también al revés. Es decir, vamos a poner aquí el Ya, caso de mujeres, ¿vale? Que llevan más de un año buscando embarazo, independientemente de otros factores, edad, etcétera, y que no consiguen quedarse embarazadas y no revisan esto. Entonces, pues claro que puede ser que a lo mejor tu baja capacidad reproductora, porque la tienes limitada temporalmente, porque esto se puede recuperar, ya lo sabemos, ¿no? Pueda venir de una infección que nace en la boca. O sea, por eso aquí refuerzo el por qué, ¿no? Estamos grabando este episodio, porque queremos que podáis detectar de dónde pueden hacer que mi fertilidad se esté viendo comprometida y sospeche de ahí. Entonces, si estás teniendo problemas en la boca, eso hay que sanarlo. O sea, igual que tú lo has comentado, pues también al revés, ¿no? Vamos a poner el caso de mujeres que nos escuchan, que están ya, escuchándonos porque están buscando embarazo y no le dan, y muchos facultativos ni siquiera lo relacionan ni le dan importancia, ni siquiera preguntan, ¿no? Entonces quería comentar esto para que ellas también sigan elevando ese nivel de conciencia conforme vamos avanzando en esto. Así que una inflamación que nace en otro sitio del cuerpo puede ser la que te esté generando, como por ejemplo en este caso una periodontitis, esa subfertilidad, ¿vale? No sé si querías comentar algo más, Marta, en relación de lo que estábamos hablando sí, de la inflamación. Ujú. sí, quería añadir, bueno, que es verdad que hay esta relación bidireccional, ¿no? Lo que se acontece en la boca repercute Eso en es. otra parte y lo mismo, ¿no? Y Lo viceversa. que un problema en otra, o sea, como este caso, la fertilidad, ¿no? Puede venir de la boca. Entonces, sí que a veces, ¿no? Cuando hay una preparación previa, ¿no? A la búsqueda de embarazo, pues quizás aquí podríamos añadir que además de hacer una analítica completa, que es algo que quizás ya está más integrado, pues hacer una Ujú. revisión o sea, de la bucodental, ¿no? Para ver pues el estado de la boca, ¿no? Que esto es algo que como estamos comentando hoy, pues es también importante. Genial. Vamos a seguir avanzando con la microbiota oral y ya que queda claro qué es, la importancia que tiene, cuáles son las bacterias predominantes, ¿no? Que tú has comentado y incluso que tenemos herramientas para poder saber qué bacterias están ahí, ¿no? Aunque no es estrictamente necesario, porque se puede sospechar con síntomas que ahora vamos a ver un poquito más y trabajarlo desde ahí, pero sí que puede pasar que a veces se resista
se resista a algún síntoma y que a pesar de que estamos tratándolo desde esa sospecha con los síntomas y tratamientos alternativos, se nos queda un poquito ahí que no progresa o no evoluciona. Entonces aquí sí que es muy interesante, o yo lo considero así también, utilizar este tipo de test de microbiota, en este caso también para la boca, como tú comentabas. Entonces, aquí vamos a hablar un poco de cosas, o sea, rutinas, hábitos, prácticas que pueden desequilibrar nuestra microbiota oral. Yo ya antes he adelantado una, que era pues, el tema del sexo oral, ¿vale? Pero ahora vamos a ir como a la practicidad, ¿no? Cositas que incluso hay gente que no lo relaciona. Si yo pensaba que esto me venía bien, ¿no? Para la boca. Y aquí vamos a ir un poco tocando. Por ejemplo, el uso de colutorios, ¿vale? Porque Vale. además es muy típico que vamos al dentista, me hago una revisión y te dan la muestrecita del colutorio. Pero cuidado, porque ese tipo de colutorios que suelen recomendar vienen cargados de ciertos ingredientes que al final nos hacen más daño que beneficio. Entonces, ¿cómo puede, o sea, vamos a tocar un poco esto, cómo puede un colutorio de ese tipo, que no vamos a decir marca, dañar más que beneficiar la microbiota y por qué, Marta? Claro, cuando pensamos en la higiene bucodental, muchas veces pues pensamos, ¿no? Y hacemos incluso simplemente el cepillado, ¿no? El cepillado con con una pasta de dientes con flúor, ¿vale? Que vamos a hablar de ello. Y luego sí que a veces hay gente que tiene muy integrado en la rutina los usar colutorios y hacer este enjuague con estos colutorios a diario. Claro, usar estos colutorios a diario, quizás en un momento dado sí que puede ser beneficioso, pero llevados a la práctica diaria, esto puede generar una disbiosis oral, porque puede cargarse bacterias, o sea, lo que sería, o sea, lo que constituye la microbiota oral cuando está pues en eubiosis, ¿no? En equilibrio. Entonces, sí que vigilar con el tema de los colutorios. Sí, de hecho aquí, bueno, añado también una cosa porque lo que tú has dicho, ¿no? En ese uso diario, normalmente la gente que utiliza esto es porque es como que tiene la necesidad de tener la boca limpia, que Mm, huela fresco, ¿no? Que sienta el frescor, porque parece que si no me sabe la boca a menta o no me siento como que el aliento me huele a menta, parece que está todo mal, ¿no? Cuando en realidad lo que estamos haciendo es empeorar todavía más la situación. No o sea, la dosis, que ahora hablaré un poquito de esto, ¿no? El mal aliento es una señal más de que mi microbiota oral no está bien. Entonces hay mm, gente que dice, es que yo ni con los colutorios, tengo que estar todo el día con el chicle. Entonces hay como muchos hábitos dañinos que la gente entiende como que son la solución para, para el mal aliento, que lo que están haciendo al final es empeorar todavía más la situación por falta de información. O sea que otro motivo más de peso por el cual estamos aquí hablando de esto, para que si alguna que no está escuchando utiliza colutorio, consume más cachicle, ¿no? Mucho. O mm, incluso hablaba, ¿no? De las pastas de dientes con flúor. Metemos también los antibióticos. O sea, ¿cuántas veces? Y eso pasa mucho en nosotras las mujeres, cuando en esta época sí que hay como más calorcito, hay como una más alta prevalencia de infecciones urinarias, tipo cistitis, ¿no? Y que se nos pautan antibióticos, el típico monurol y tal, para poder erradicar esa bacteria y cómo nos daña, no solamente a la microbiota, o sea, toda la microbiota, incluida la oral. Entonces, ahí he hecho como un poco un resumen, ¿no? De cositas que nos están desequilibrando. Hemos hablado más del colutorio, pero que todo eso nos afecta. Y, por supuesto, vamos a hablar, porque además aquí tenemos en común algo, Marta y yo, que somos nutricionistas, la dieta, o sea, vale. cómo estamos comiendo, ¿no? Una dieta rica en procesado, que yo es que no le doy ni el placer de llamarlo alimento, porque no son alimentos, No. son productos altamente procesados que se comen, que se mastican, pero que, y se digieren, pero que no nos aportan cosas buenas, al revés. Entonces, ojo con esto, porque además de lo que directamente nos estamos aplicando en la boca o estamos utilizando, el consumo de fármacos como los antibióticos y el estilo de vida que yo esté llevando, ya no solo la dieta, ahora vamos a otra parte importante que decimos, ¿no? Que la dieta, pues que sea saludable. ¿Saludable qué es? Pues que no haya, que evitemos ultraprocesados,
azúcares, grasas de mala calidad y que haya una priorización, ¿no? De prioridad de proteína, grasas de buena calidad y una diversidad en vegetal. O sea, si hacemos esto bien, ya estamos o sea, empezando a arreglar algo de todas esas cositas que pueden impactar de forma beneficiosa en nuestra salud oral. Aparte de esto, y de pues, ejercicio, descanso, ¿no? Esto lo metemos siempre en el saco, porque al final lo influye en todo. Eh, Vamos a hablar un poco, Marta, de la respiración, porque esto yo sí que me he dado cuenta que la gente no es consciente para nada. O sea, no relaciona tampoco el impacto que tiene, no lo saben, el respirar por la boca a la salud oral y por tanto a la fertilidad. Así que hablemos un poquito de esto. ¿Por qué si yo respiro por la boca, qué pasa en mi boca en vez de por la nariz? Vale. Dale. Bueno, cuando hablamos de respiración oral, ¿vale? Yo voy a empezar explicando algo muy sencillo para que se entienda. Y es que en la mayoría bueno, la función fisiológica que tiene las fosas nasales es hacer entrar aire rico en oxígeno a nuestro cuerpo, ¿no? Para oxigenar nuestro cuerpo. Y por tanto la función como tal de la respiración que hace que entre ese oxígeno a nuestro cuerpo la cumple la nariz, las fosas nasales, ¿no? La entrada de aire a través de la nariz. Y la boca, sí, entra aire por la boca, puede entrar, por supuesto, pero la boca realmente su función principal es comer, es masticar, es empezar con la deglución de los alimentos. Entonces, no es un órgano o una parte de nuestro cuerpo que tenga como función elemental y principal la respiración. Entonces, si yo eh, de manera inconsciente, que esto le pasa a mucha gente, respiro más por la boca que por la nariz, que es en reposo, que es el órgano preparado para poder hacer entrar oxígeno, no estoy cumpliendo bien con esta necesidad fisiológica. Y entonces el que yo respire más por la boca que por la nariz, eso también va a alterar la microbiota oral. Es decir, es un, un elemento o una circunstancia que está alterando el equilibrio en la microbiota y en el pH, ¿vale? Porque cambian muchas cosas, cambia el pH, cambia la salivación. Entonces, al final, eso hay un desbarajuste a nivel oral y entonces desde aquí también pueden empezar los problemas con la salud oral, ¿vale? Y mucha gente dice, pero ¿y cómo lo hago, no? Porque yo estoy acostumbrada o acostumbrado a respirar por la boca desde hace mucho tiempo y me cuesta mucho darme cuenta de ello. Pues hay muchas cositas que se pueden hacer, ¿vale? De hecho, hay gente que le pasa que consigue controlar la respiración durante el día para que sea por la nariz en vez de por la boca, pero durmiendo no, porque claro, durmiendo no nos damos cuenta. Entonces, aquí sí podemos ayudarnos o apoyarnos, por ejemplo, en tiras nasales. Tiras nasales que hacen que yo esté respirando de forma fluida por la nariz y que me sienta más cómoda respirando por la nariz, porque de hecho esto le pasa mucho a la gente que tiene las fosas nasales más estrechitas o que tiene problemas del tabique. Entonces, esto es importante también revisarlo, ¿vale? Que esto es abrir otro melón, porque el tema de la respiración da para otro episodio, pero simplemente para que sepáis cómo afecta o influye que se respire por la boca y que esto altera nuestra microbiota oral. Entonces, ahí os pongo como un ejemplo de una solución que sería usar tiras nasales y, por supuesto, empezar a practicar la respiración consciente, que era una de las cosas que luego vamos a nombrar en los cuidados básicos de la boca para que empecéis a poner en práctica. Porque más que, venga, voy a proponer respirar por la nariz, es llevar a la práctica herramientas que te van a hacer que tu cerebro automatice esa acción, ¿vale? Entonces, ¿por qué es tan importante para la fertilidad todo esto, ¿no? Que ya lo hemos comentado, que el equilibrio de la microbiota oral esté, o sea, que la microbiota oral esté optimizada y en equilibrio, va a hacer que haya menos riesgo de inflamación. Por lo tanto, si hay menor inflamación o nada de inflamación a nivel oral, mi sistema inmune va a estar más tranquilo y mi eje hipotálamo, hipófisis, gonada, ¿no? Que hablábamos antes, va a estar funcionando de forma optimizada, ¿vale? Aquí también decir, que yo siempre muchas veces lo recuerdo en los episodios, y es que con esto no solamente estamos impactando positivamente en
dar antes con ese test positivo, que yo sé que muchas de las que, todas prácticamente, ¿no? Que estáis escuchando el podcast, vais buscando lo mismo, es decir, queréis conseguir un embarazo. Pero más allá de ese test positivo, que es maravilloso, es como fiesta, me quedo embarazada, ¿no? Porque a lo mejor lleváis mucho tiempo sin conseguirlo, también hay que poner foco y energía en que ese embarazo siga adelante. Entonces aquí es muy importante que comentemos que si yo estoy cuidando también la salud oral, ¿vale? Mi boca, cómo está mi microbiota oral y demás, también estoy favoreciendo a mi embarazo. Y esto hace que se disminuya el riesgo de parto prematuro, complicaciones en el parto y otras disfunciones o dolencias que pueden ocurrir durante el embarazo, como es la preeclampsia, ¿vale? Entonces, quiero quedarme embarazada, pero quiero hacerlo bien y quiero que siga el embarazo sano y adelante, que no esté yo como preocupada por si va a pasar algo, sale bien, no sale bien, porque en el momento que empiezan a pasar cositas así, obviamente ya es más complicado, ¿no? Entonces, decir esto. De hecho, cuando una mujer se queda embarazada, bueno, yo en mi caso que he vivido esa experiencia, una de las cosas que te recomiendan es, nada más que te quedas embarazada, es ve al dentista y revísate la boca. Porque si hay complicaciones, tú embarazada no te puedes meter en quirófano e intervenirte de la misma manera que si no estás embarazada. Entonces, ¿por qué no partimos de la prevención? Es decir, Mm. a la vez que estoy trabajando en otras cosas en este proceso de búsqueda de embarazo, voy a también a trabajar esto y voy a enfocarme también en tener lo mejor posible mi boca, no solamente para incidir positivamente en mi posibilidad de quedarme embarazada, sino de que yo ya esté tranquila. Yo digo, bueno, si voy al dentista va a estar todo bien y no voy a tener que hacerme nada en el embarazo, ni empastes, ni quitarme una muela, ni nada, ¿vale? Así que bueno, dicho esto, vamos a tocar esa parte, Marta, de cuidados básicos, ¿vale? O sea, en todas las mujeres que están en esa fase, ¿no? De búsqueda de embarazo, vamos a ir dándole consejitos sobre cómo cuidar, sobre higiene oral consciente, ¿vale? Habíamos hablado antes de colutorio, de pasta de dientes. Entonces, yo voy a empezar nombrando un poco lo que yo recomiendo hacer nada más. Me levanto por la mañana, lo hago yo, lo recomiendo. Hablamos, hablemos un poquito de la técnica esta Ayurveda, ¿no? Del oil pulling, que cada vez se escucha más. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste? ¿Y por qué nos beneficia tanto a la higiene oral, a la salud bucal? Cuéntanos, Marta. A ver, yo como que tú has compartido, sí que la higiene bucodental va mucho más allá del cepillado, como hemos hablado anteriormente. Entonces, bueno, empiezo por aquí, entonces voy añadiendo Genial. el tema del pulling y tal. Claro, cepillado, lo más común, ¿no? Es cepillado de la superficie dental, pero en realidad también es importante limpiar lo que hay entre los dientes, ¿vale? O sea, aquí es importante también añadir el interdental, ya sea con un interdental como tal o con el hilo dental, ¿vale? Entonces aquí sí que ya vamos profundizando en esta limpieza. Esto sería como la higiene después de las comidas, ¿vale? Que haríamos el cepillado, el interdental. Entonces aquí sería importante también la elección de la pasta dentrífica, que sí que es recomendable evitar el flúor quizás a diario, ¿vale? Tiene o sea, una interferencia directa con la tiroides, entonces no se recomienda su uso habitual. Y, y sí que usar pues pastas dentífricas, bueno, bueno, en este caso, no sé si podemos mencionar alguna marca o Sí, o preferiblemente. bueno, lo que podemos explicar, que por lo menos sea, hay muchas marcas, ¿no? Pero que por lo menos sean 100% naturales, Exacto, libres bueno, de químicos tóxicos tóxico. Sí, de aquí ruptura hay. endocrino y que si hay como una necesidad concreta, porque tenemos que tratar algo más específico, mm, lleva algún ingrediente natural que pueda potenciar esto. Entonces sí que, mm. bueno, hay algunas marcas más conocidas que podemos nombrar perfectamente. Y si quieren tener ejemplos o si tienen dudas también nos pueden escribir en comentarios aquí en el podcast o incluso yendo al Instagram del programa de Nutritud Fertilidad y os podemos ayudar sin problema con esto también, con la elección. Claro, aquí tener en cuenta, igual que con otros productos de higiene, sí que es lo que comenta Carmen, que bueno, que sean 100% naturales, pero más allá de esto, es que sean libres de tóxicos, ¿vale? Porque sí que Ujú.
el tóxico, ¿vale? Es un disruptor hormonal, o sea, afecta directamente a nuestras hormonas. Entonces aquí vemos también esta conexión con el eje gonadal, o sea, con las hormonas, la fertilidad y la reproducción. Y bueno, además de utilizar pasta dentífrica, sí que aquí podemos añadir el oil pulling, ¿vale? Que es recomendable, por ejemplo, que empecemos por las mañanas ya con un oil pulling. Luego también podríamos añadir, o sea, hay mezclas de aceites, luego podemos añadirle también algún aceite, ya sea de menta o algún otro herbal suelto, ¿vale? Que también nos beneficiaría. Y sí que, bueno, aquí aprovechando también la parte que he mencionado antes de los biofilms, ¿no? Lo que hacemos con el cepillado es romper estos biofilms de bacterias y si utilizamos, por ejemplo, los aceites esenciales por la mañana, lo que hacemos es preparar, ¿no? Esta boca para después remover este biofilm. Y, y luego también, dependiendo del estado de la microbiota oral, sí que podríamos añadir, por ejemplo, un probiótico. Un probiótico sí que en este caso, ¿vale? No sería solo tragarlo, sino que deberíamos hacer un enjuague para que, bueno, para que se quede en boca. Y hay probióticos específicos para la zona oral. Genial. Aquí que hay gente también que añade a todo esto que tú has comentado, ¿no? El cepillado, el oil pulling, que también añaden con el tema de la medicina ayurveda el raspado de lengua. Ah, Yo, sí, bueno, creo vale. que aquí coincidimos. Yo no Sí. soy partidaria de hacer el raspado de lengua y no sé si tú quieres explicarlo, lo explico yo como tú quieras, Marta. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que lo hace y es como, sí, ¿no? Porque así arrastro bacterias. Pues aquí es Claro, mentira lo que tú. claro. Arrastramos muchas bacterias también buenas, ¿verdad? Exacto, exacto, exacto. Sí, a ver, se puede utilizar, o sea, sí que te amplía la limpieza de la parte oral, pero si se usa con mucha frecuencia y a diario, quizás tampoco no es bueno. Entonces, no sé si tú estás de acuerdo con esto, pero una vez a la semana o de vez en cuando, Ujú. ¿no? Hacer cepillado, que sí que aquí es diferenciar entre hacerlo con el cepillo, que no sería lo adecuado, sino que hay un específico, o sea, un Ujú. cepillo que tiene forma de U, que es para aplicación en la De lengua, cobre. sí, Ujú. exacto, de cobre preferiblemente, porque también hay de plástico, entonces aquí No, sería, plástico no, ¿no? gracias. Em, y entonces, pues eso, sí que puede ampliarte la higiene, pero es verdad que mejor no hacerlo a diario. Entonces, si, si hay síntomas, ¿no? Porque quizás la necesidad de limpiar la lengua también viene, ¿no? Porque puedes observar, ¿no? Una lengua más blanca, ¿no? Una lengua con algún tipo de, bueno, de algo, ¿no? Que dices está Y de sucia, regularidad. de irregularidad, Ujú. exacto. Que dices, ¿qué está pasando? ¿O no? O lo que comentábamos antes del mal aliento. Entonces, sí que aquí está bien, ¿no? Tener una buena higiene bucodental, pero sí que es una manifestación de algo más que se debe tener en cuenta. Eso es. Sí. Bueno, yo creo que aquí hemos dado como muy bien los pasitos de lo que recomendamos hacer en esa higiene oral consciente. Y vuelvo a recordar que esto, junto con el cómo cuidamos la alimentación, también es importante para la microbiota oral, ¿no? Entonces, según lo que escojamos, el proceso de masticación no es lo mismo tomar una ensalada, o sea, por ejemplo, el tomate picadito en una ensalada que tú estás masticando o la fruta, incluso abocados, de Mm, la misma manzana, el beneficio que tiene es brutal en relación a que te lo tomes triturado y bebido. Por eso siempre recomendamos, o sea, por lo menos yo creo que ya todos los nutricionistas o la mayoría, ¿no? Recomendamos que se mastique, no solamente por a nivel metabólico la consecuencia que pueda tener cuando bebemos un zumo de naranja, ¿no? Que ya sabemos que ahí elevamos los picos de glucosa y tal, sino además también el impacto que tiene a nivel oral. O sea, hay que masticar. Si no trabajamos la masticación, eso también es algo que está influyendo bueno, en la salud oral.
Así que ya no solamente escoger alimentos realmente saludables, o sea, alimentos de verdad, alimentos reales, ¿no? Y que haya también ciertos nutrientes muy concretos que nos van a ayudar, porque de hecho hay alimentos que nos van a aportar prebióticos y algunos elementos que van a nutrir a nuestra microbiota oral y que va a hacer que esos lactobacillus, que también hablabas antes, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el plantarum, pues proliferen mucho mejor y que eso refuerce mucosa, refuerce esa barrera de la que tú hablabas al principio, incluso también el colágeno. O sea, llevar una dieta no solamente saludable, sino como teniendo en cuenta esto más específico que nos favorezca. Aquí yo voy a dar como dos tips, ¿vale? Que para mí me parecen súper brutales. Hablaba de la manzana. Cuando comemos manzana, masticamos incluso con piel. Yo digo siempre, si te vas a comer la manzana con piel, que sea bio, ¿no? Porque la piel de la manzana, si tiene pesticidas, se acumula una barbaridad. Entonces, lo que estamos ganando nos lo están robando los pesticidas que van en la piel de la manzana. Entonces, me compro una manzana ecológica o la cojo del arbolito. Yo tengo una manzana aquí en mi casa, todavía están chiquititas. Y se lava, obviamente, se lava un poquito y se come con la piel. Entonces, se está beneficiando mi bacteria, mi lactobacillus de la boca, de esas pectinas que están en esa manzana y que yo me la como muy despacito, va a ser súper beneficioso para mi salud oral, ¿vale? Hay mitos también, que se me acaba de venir uno a la mente, ¿no? Que mucha gente, yo no sé si sigue diciendo, pero yo he escuchado en algún momento hace tiempo decir la gente, no, es que comer manzana es como si fuera como, tiene el mismo efecto como un cepillo de dientes, no, perdona. O sea, siempre que comemos alimentos hay un cambio ahí y hay que retirar restos de comida. Entonces, si a lo mejor has escuchado esto, es por lo que yo he comentado antes, el beneficio que tiene de comerse una manzana a bocados despacito, ¿vale? Y no triturarla ni hacerla en batido, que no estamos masticando. Y luego, por otro lado, también es muy interesante el té. O sea, los pozos del té verde, yo siempre Mm, recomiendo si tomas té, pues que el último buche, ¿no? Que te queda del vaso del té, lo mantengas en la boca todo el tiempo que puedas, como si fuera un colutorio, y ahí también estás beneficiando a esas bacterias porque en ese pozo del té hay muchos polifenoles que aprovechan nuestras bacterias buenas para nutrirse de ello, ¿vale? Entonces ahí tenéis como dos cositas que podéis añadir a esa alimentación saludable en esos cuidados básicos de la higiene oral, ¿vale? Y aquí, ya lo comentaba antes, ¿no? Y hablaba de la respiración, por supuesto, ese tip, ¿no? Añadir en esos cuidados básicos, voy a cuidar también cómo estoy respirando. Entonces, si quiero potenciar más esa respiración nasal y también el descanso, que es importante, por un lado, podemos utilizar las tiras nasales y por otro lado, como obligarnos a la práctica de la respiración consciente varias veces al día esto se puede hacer a través de la meditación, porque al final es un poco lo mismo, es mindfulness, para que tú en ese momento, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, los que sean, tú estés siendo consciente de que el aire entra por la nariz y sale por la boca o por la nariz. Pero importante que entre por la nariz. Entonces, si esto lo hace un día, otro día, tu cuerpo, tu cerebro ya está interpretando que eso es algo habitual y normal, lo automatiza y va a ser más fácil que en tu día a día respires más por la nariz que por la boca. Esta sería la manera de corregir eso. Y para dormir por la noche, aparte de usar la tira nasal, pues tú dices, vale, sí, abro las fosas nasales, respiro mejor por la nariz, pero la boca se puede abrir sola. Entonces, aquí como es más difícil de controlar, decir también que hay tiras para la boca, ¿vale? mm, Entonces, si tenéis a vuestra pareja al lado, dormís con alguien al lado, ¿no? Y esa persona os puede decir, pues mira, sí, abres la boca o respiras por la boca, incluso hay gente que también ronca, ¿no? Por esto, porque se respira por la boca y esto es también malo para nuestra salud. Empezad a usar tiras para la boca. ¿Vale? Tiras orales, que también existen. Que yo, o sea, podemos hablar de marca, yo no tengo colaboración con esa marca, pero la uso y me gusta, y es Good Sleep, que tiene tanto para la ujú, nariz como para la boca. Y me sí, gusta porque no se te despega fácilmente, es muy respetuoso para la piel, no es como muy vasto. Porque yo he habido gente que me han dicho, yo es que he comprado otra marca y madre mía, me levanta. Entonces, me gusta también por eso. Así que dejamos también ahí ese tip para que podáis ponerlo en práctica. Y a mí me encanta también que deis feedback. Es decir, que si vais aplicando consejitos aquí que damos en el podcast o en redes, que luego pues nos dejéis comentarios o un mensajito en Instagram, pues mira, acá me he escuchado este episodio y he puesto en práctica y lo he notado brutal, pues que nos lo compartáis también, que me hace mucha ilusión que hagáis estas cositas, ¿vale?
Y bueno, para ir acabando, Marta, vamos a decir así brevemente esas señales de alarma, esas red flags, ¿no? O esos síntomas, mejor dicho, que para que ellas sepan o sospechen de que su salud oral está pidiendo ayuda. ¿Qué podemos aquí nombrar? Síntomas. Pues encías que sangran, Ujú. que a veces puede pasar con el cepillado. Me he dejado un tip aquí antes, que bueno, no sé si tú también estás de acuerdo, pero em, a veces cuando hacemos cepillado manual, puede que forcemos un poco y aquí sí que afectemos a veces a la encía. Entonces, el cepillado con cepillo eléctrico sí que a veces tienen un sensor que hace que no apriete, o sea, no se apriete tanto y sí que nos protege un poquito la encía. Entonces puede Genial. ser como algo Ujú. favorecedor. Estupendo. Y, y ¿y qué Los demás? Ah, síntomas, vale, síntomas, estábamos. vale, que me he perdido. Entonces, sí, sería, por ejemplo, encías que sangren, luego lengua blanca, lengua con algún tipo de anomalía, ¿vale? O sea, a veces la lengua con alguna rugosidad o alguna marca, mal aliento, ¿no? Mal sabor de boca, que a veces también conectando, bueno, hacemos como un avance por siguientes episodios de podcast o de directos, que a veces si el pH del estómago no está bien, también es algo, o sea, si hay hipocloridria, el pH del estómago es ácido. Entonces, si hay un pH desajustado en el estómago, puede quedar la compuerta abierta entre el estómago y el esófago, porque lo que la cierra, ¿vale? Es la diferencia de pH entre el esófago y el estómago. Si no es así, puede quedar abierta, entonces sí que notamos el contenido del estómago. Entonces esto llega a la boca y esto también puede afectar en Ujú, la zona oral. Entonces, bueno, pues estos síntomas sí que pueden darnos pistas de que quizás la zona oral pues no está en un estado idóneo. ujú. Yo añado también a lo que tú has comentado, pues hay muchas personas que suelen tener caries recurrentes y es un aviso de cambios de pH o de un pH alterado, por ejemplo, Mm, pues también sospechar. Si tenemos la boca muy seca, también puede vale. Mm, ser, y te estás hidratando bien. Mucha gente dice, no, es que yo bebo un montón de agua y me sigo notando la boca seca, ¿no? Es una señal también de alarma. Y el estado de la saliva, si la saliva está más espesa o no. Esa también, sí. saliva espesa, ¿no? Y como muy densa, también nos puede dar información de que puede haber ahí irregularidades en la microbiota oral. Bueno, Marta, pues yo creo que hemos hablado un montón de cosas. O sea, yo Sí, han todo lo que, salido muchas todo lo que cosas. les tiene que llegar para que sobre todo les resuene, ¿no? Y digan, oye, pues mira, a mí me pasa y me comprometo y tengo que hacerlo, ¿no? Empezar a cuidarme desde aquí porque sabes que te va a beneficiar a tu fertilidad. Podemos dar como algún consejo, aunque hemos dado mucho, ¿no? Pero como un par de Sí. consejos así, ¿qué dirías tú como consejo así general o de resumen para todas las chicas que estén escuchando en relación a su salud oral? Bueno, yo así de forma general diría que si hay alguna manifestación, sí que en cualquier parte del cuerpo, pero en concreto hoy que hablamos de la boca, pues atenderla, ¿vale? Que cuidemos la práctica diaria, que al final es lo que es más significativo, y que luego sí que están las higienes de dentista, ¿no? Más profundas cada X tiempo, que dependiendo del estado de nuestra boca, pues serán más o menos frecuentes, pues también añadirlas, ¿no? Como algo para mantener esta salud bucodental. Y, y nada, bueno, que el digestivo, o sea, el sistema digestivo empieza en la boca, que a veces no, vamos como más allá, ¿no? Hay inflamación en otros sitios y la boca es como No se tiene en cuenta. no la tenemos en cuenta Ujú, y que sí que como ya hemos comentado ya ha salido pues una parte interesante a inspeccionar, ¿no? Es o sea, hacer esta revisión de boca, pues si hay
tanto problemas ya, o sea, detectados de fertilidad, o si estás en un inicio que te planteas buscar el embarazo y en este punto, ¿no? Quieres revisar cositas, pues esta también tenerla en cuenta. Estupendo. Pues bueno, yo voy a recordar un par de cositas. Por un lado, que tenemos la lista prioritaria abierta para todas aquellas mujeres, parejas que estén necesitando nuestro acompañamiento, nuestra ayuda, que por supuesto este tipo de abordaje lo hacemos dentro del programa. O sea, si hay problemas en la boca, vamos a trabajarlo, obviamente. Y de hecho, la mayoría de casos que entran, tenemos que darle prioridad a la salud digestiva porque hay muchísimas mujeres que entran con problemas digestivos que hay que abordar desde ahí. Entonces, recordar que entrando en la web de nutritufertilidad.com vais a ver un banner donde pone lista prioritaria, es decir, que pinchas ahí, te registras gratuitamente y lo que haces es asegurarte que recibas la información de cara a la siguiente apertura, que será para septiembre. No tenemos fecha todavía exacta, pero en septiembre abrimos nuevas plazas para la nueva edición de Nutre tu Fertilidad. Y otra cosa también que yo estoy recordando porque a mí me hace mucha ilusión y es muy importante y es el primer retiro del programa, el primer retiro de Nutre tu Fertilidad, que va a ser en octubre, el fin de semana del 10 al 12. Entonces, si estás escuchando, va a ser en España, en la Casa Toya, que es un rincón energético maravilloso en mitad de la naturaleza, con río cerca, o sea, muy bonito. Está entre, más o menos, o sea, el enclave geográfico entre Zaragoza, Madrid, por ahí, en un rinconcito. Aunque en la página web de la Toya podéis ver la Casa Toya, podéis ver dónde está exactamente. Pues avisar de que tenemos abierta el plazo de reserva, así que si no te quieres quedar sin tu plaza, porque van a haber plazas muy limitadas, vamos a hacer cosas muy chulas, le vamos a dar un enfoque muy guay, tipo ancestral, o sea, la idea va a ser reconectar con el origen, de hecho el retiro se llama Origen, y la idea es reconectar con el origen, mirar hacia adentro, y vamos a hacer un montón de ejercicios, dinámicas, con Dennis Clayton, que va a ser mi compi de retiro, con la que vamos a hacer todas las prácticas, breathwork, baños de hielo, paseos por el campo, grounding, o sea, un montón de cositas que en el programa vía online no podemos hacer, pues lo vamos a hacer presencialmente allí. Y por supuesto la oportunidad de poder, como digo yo, abrazarnos, ¿no? De sentir esa energía directamente piel con piel, que podamos estar juntas, ¿no? Y que podamos conocernos, que es la parte que a mí más me enamora de este tipo de iniciativas. Así que bueno, dejo esa información por ahí. Recuerdo que Marta es compañera del equipo, o sea que si queréis directamente también contactar con ella o hacer alguna pregunta, tu cuenta de Instagram, Marta, y tu página web, si quieres también decirla, porque si te quieren buscar, Sí, podéis encontrarme por mi nombre y apellido, Marta Conesa, tanto en Instagram como en, o sea, también tengo página web y ahí hay un formulario de contacto que podríais contactar conmigo, o si preferís también a través de Carmen, sin problema. Ella ya me hará genial, llegar lo que sea. eso es, Y estupendo. si alguna pues se anima en la siguiente edición, tanto Ahí chica, estaremos, chico, pues ahí estaremos. sí, ahí estaremos juntas trabajando. Bueno, pues muchas gracias, Marta, por compartir conmigo toda esta info. Haremos más A episodios ti. grabando sobre temas bueno, de digestivo y de otras cosas también, ¿no? Porque al final la psiconeuroinmunología lo engloba todo. Así que ya sabrán más cositas, millones de gracias A ti, y gracias a Carmen. todas las que estáis ahí cada semana escuchándonos y empapando de esa información. Un mega beso a todas y mucho, mucho amor. Chao, chao. Un beso, adiós. Y así concluimos este episodio. Espero que cada cambio que decidas hacer te acerque más a tus sueños. Recuerda disfrutar del camino siempre. Y no olvides seguirme en Instagram en @carmen_nutre tu fertilidad para estar al día en tu proceso de búsqueda de embarazo. Hasta la próxima.